La clase de esta ocasión corresponde a tromboembolismo pulmonar, su fisiopatología y manifestaciones clínicas. Esta es la primera parte relacionada al tema. En el segundo video abordaré lo que es el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad basado en la guía europea del 2019, que fue la última en ser publicada. Eh, Cuanto a la epidemiología, tenemos que junto con la trombosis venosa profunda corresponden al tercer síndrome cardiovascular más frecuente por detrás del accidente cerebrovascular y el síndrome coronario agudo. Su incidencia se encuentra entre 39 a 115 casos por 100.000 habitantes. Se ha visto que su incidencia es proporcional a la edad de los pacientes, es decir, que es mucho más frecuente en pacientes añosos con respecto a pacientes más jóvenes. Y de hecho se encontró que es 8 veces más frecuente en pacientes mayores a 80 años cuando se los compara con pacientes en la quinta década de vida. Eh, Se ha encontrado que su incidencia ha ido incrementando con los años, pero la mortalidad ha ido disminuyendo, ha ido en decremento. En cuanto a los factores predisponentes para el desarrollo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, tenemos factores de riesgo permanentes y factores de riesgo transitorios, que cada uno va a tener un impacto diferente, es decir, puede que haya factores que incrementen mucho el riesgo de tromboembolismo, como factores que no lo incrementen en gran medida. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo permanentes, uno que quería destacar es la trombofilia hereditaria, aunque si bien no es tan común, es importante tenerla en cuenta, especialmente en pacientes que presentan cuadros de trombosis venosa a edades tempranas o que los presentan con frecuencia. Entre ellos se encuentra el factor 5 Leiden, la deficiencia de la proteína C o proteína S, mutaciones en la protrombina que la hacen más activa o resistente a la degradación y la deficiencia de antitrombina 3. Después tenemos lesión medular espinal, en particular los casos que tienen deterioro de la función permanente, es decir, pacientes que consecuente a su lesión medular terminan con cuadriplegia, con paraplegia, y ello al disminuir su movilidad incrementa el riesgo de trombosis. Y como mencioné antes, la edad avanzada es algo que evidentemente no se puede controlar y que por ende siempre va a implicar un riesgo para el desarrollo de estos eventos. Después tenemos factores de riesgo transitorios, que es el término transitorio, pongámoslo entre comillas, puesto que puede variar, puede haber factores que estén presentes en un corto periodo de tiempo y que en dicho corto periodo de tiempo incrementen el riesgo de trombosis, pero puede haber casos que, como por ejemplo enfermedades crónicas, que si bien pueden ser controladas y disminuir el riesgo de trombosis, puede este no ser el caso y pueden estar presentes por mucho tiempo, incrementando así el riesgo de manera prolongada. Eh, Entre dichos factores de riesgo tenemos los eventos traumáticos agudos como el politraumatismo, tenemos la cirugía, especialmente el tipo ortopédica, ya sea los reemplazos de articulaciones como el reemplazo de cadera o de rodilla, que son los más trombogénicos, por así decirlo. Tenemos el cáncer, especialmente el tipo de cáncer eh, adenomatoso, es decir, los adenocarcinomas son los que más se han visto asociados a el desarrollo de eventos tromboembólicos, especialmente porque estos tipos de cáncer, como el adenocarcinoma de pulmón, adenocarcinoma de colon, adenocarcinoma gástrico, adenocarcinoma pancreático, se ha visto que eh, que estos pacientes tienen niveles muy altos de factor tisular, el factor 3 de la coagulación, si es que lo recordamos. Y en segundo, después de estas causas oncológicas, tenemos el cáncer cerebral y hematológico como factores de riesgo para el desarrollo de eventos tromboembólicos. Después está la ingesta de anticonceptivos orales, especialmente los que tienen contenido estrogénico, eh, puesto que
En cuanto el por qué estos fármacos generan un mayor riesgo es porque básicamente, como indica la fisiopatología, los estrógenos a nivel del hígado incrementan la producción de factores de la coagulación. Esto evidentemente va a incrementar el, el estado o va a promover un estado de hipercoagulabilidad. Se ha visto que los anticonceptivos orales combinados, es decir, los que tienen estrógenos y progesterona, incrementan de 2 a 6 veces el riesgo de eventos tromboembólicos en relación a pacientes femeninas que no los consumen. Otro factor de riesgo corresponde a la estancia hospitalaria con encamamiento mayor a 3 días, aunque puede variar dependiendo del caso del paciente, pero en general, encamamiento por bastante tiempo incrementa el riesgo de tromboembolismo, puesto que al generar estasis venosa, el paciente al no moverse va a presentar precisamente esto, estasis venosa, estasis sanguínea. Después tenemos la infección, debido a que promueve un estado implica un estado inflamatorio que puede activar vías de coagulación, de agregación plaquetaria. Tenemos también el uso de agentes estimulantes de la eritropoiesis, enfermedades autoinmunes y enfermedades inflamatorias crónicas en general. Adicionalmente, también algo que no ubiqué en este cuadro es el uso de catéteres intravenosos que van a generar un daño endotelial y que por ende pueden incrementar el riesgo. Ya, y aquí tenemos factores de riesgo fuertes, es decir, con un OR mayor a 10. Esto quiere decir que cuando están presentes pueden incrementar hasta 10 veces el riesgo de tromboembolismo con respecto a pacientes que no están sujetos a estos factores. Tenemos aquí la fractura de miembro inferior, puesto que además de generar un estado inflamatorio intenso, puede relacionarse a émbolos grasos que pueden llegar a generar un embolismo pulmonar. Tenemos el reemplazo de cadera, la cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, que al ser articulaciones grandes implica bastante manipulación, bastante daño del tejido y por ende bastante inflamación, lo cual promueve un estado de hipercoagulabilidad. Traumatismo mayor o politraumatismo, hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular en los 3 meses previos, de igual manera infarto miocárdico en los 3 meses previos y un tromboembolismo venoso previo y lesión de médula espinal, puesto que, como ya mencioné anteriormente, esto condiciona un estado de poca movilidad, ya sea por parálisis, que va a generar estasis venosa, estasis sanguínea. Ya, en cuanto a la fisiopatología del tromboembolismo en general, tenemos que siempre considerar la triada, la famosa triada de Virchow, en la cual se nos explica que hay 3 factores principales que condicionan la formación de trombos, que incrementan el riesgo de de una trombosis venosa profunda y por ende incrementa el riesgo de un tromboembolismo pulmonar. Estos son la éstasis venosa, lo cual podemos observar, por ejemplo, en pacientes que se encuentran encamados, hospitalizados, en pacientes que presentan parálisis, en pacientes que presentan disfunción venosa. Esto quiere decir pacientes que presenten alteración en las valvas venosas de los miembros inferiores, que recordemos que son estas estructuras que permiten que la sangre que se encuentra fluyendo desde los pies hasta en dirección a la vena cava inferior, eh, al momento de
que digamos, deja de haber, por ejemplo, un impulso muscular que propulse la sangre en dirección craneal, estas válvulas o valvas permiten que la sangre permanezca en dicho nivel y no baje retrógradamente en dirección caudal, en dirección a los pies. Pero cuando tenemos disfunción de estas estructuras, cuando hay disfunción de estas estructuras, la sangre con mayor facilidad va a fluir retrógradamente y esto condiciona un estado de éstasis venosa, de éstasis sanguínea. Ya. Eh, en cuanto a el estado de hipercoagulabilidad, ya dijimos, la ingesta o administración de anticonceptivos orales, tenemos estados inflamatorios, enfermedades inflamatorias, como por ejemplo de las enfermedades autoinmunes, infecciones crónicas, como la tuberculosis. Tenemos también el cáncer como un factor importante en este sentido. De igual manera, estas condiciones genéticas antes mencionadas, como el factor 5 Leiden, como la deficiencia de proteína C, proteína S, la deficiencia de antitrombina 3 y las mutaciones en el gen de la protrombina. En el caso de daño endotelial, tenemos, por ejemplo, traumatismos, tenemos uso de catéteres intravenosos y quizá en menor medida tenemos también a la diabetes, que recordemos que genera un daño endotelial, genera daño vascular, al igual que el tabaquismo. Hay muchos más factores que no estamos considerando en este momento, pero esto a grandes rasgos. No es necesario que estén presentes eh, estos tres factores al mismo tiempo. Puede que haya un gran daño endotelial que condicione la formación de trombos o un gran estado de hipercoagulabilidad que condicione la formación de trombos o de éstasis venosa. Pero con lo que tenemos que quedarnos de esta diapositiva es que estos tres factores por individual o al relacionarse el uno con el otro nos incrementan el riesgo de eventos tromboembólicos venosos. Ya, ahora sí un poco ahondando con la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. ¿Qué sucede? Tenemos que por lo general, cuando a un paciente se le forma un trombo por los factores antes mencionados a nivel de las venas profundas del miembro inferior, especialmente vena poplitea o vena femoral, por encima de dicho nivel, cuando se forma un trombo, este puede llegar a romperse y puede viajar hacia la vena cava inferior y posteriormente alcanzar la aurícula derecha. Y una vez que alcanza la aurícula derecha, va a ingresar al ventrículo derecho y del ventrículo derecho eh, va a pasar a la arteria pulmonar. ¿Qué es lo que va a suceder? Eh, el embolismo pulmonar puede ser incluso asintomático para los pacientes o puede llegar a ser mortal, puede llegar a causar muerte súbita. Y esto va a depender del tamaño del émbolo, porque puede ser un émbolo que ocluya alguna arteria pequeña de la circulación pulmonar o puede ser que sea un embolismo masivo, un tromboembolismo masivo, que pueda llegar a ser incluso este patrón en silla de montar, que ocluya casi toda la arteria pulmonar y esto evidentemente va a ser mortal en la mayoría de los casos, si no se actúa con rapidez. Ya. Bueno, entonces, una vez en la arteria pulmonar, el émbolo va a viajar y va a alojarse en, digamos, una bifurcación de la arteria pulmonar izquierda, por ejemplo. Va a llegar a ocluir una rama de la arteria pulmonar izquierda. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso?
debemos tener en cuenta que hay varias manifestaciones y varios eh, eventos que ocurren con el tromboembolismo pulmonar. Eh, Entre ellos tenemos la inestabilidad hemodinámica, que vamos a ver que hay una gran serie de procesos que van a resultar en dicha inestabilidad hemodinámica, con disfunción del ventrículo derecho, con menor gasto cardíaco, con hipotensión, entre otros. Y también vamos a tener los famosos infartos pulmonares, que bueno, exactamente no son infartos, como ya vamos a ver, pero que también van a dar lugar a alguna sintomatología que vamos a explicar en este video. Pero bueno, nos quedamos que el dicho émbolo llega a ocluir una de las ramificaciones, una de las ramas de la arteria pulmonar izquierda. ¿Qué es lo que sucede? Distal a dicha oclusión, vamos a tener que el flujo sanguíneo va a disminuir, eh, distal a dicha oclusión, pero la sangre va a redistribuirse. Esto es muy importante, este concepto es muy importante. La sangre que está viajando desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar hacia la circulación pulmonar va a redistribuirse. Ya no va a pasar por la arteria que se encuentra ocluida. Entonces, eso quiere decir que va a aumentar el volumen que está pasando por el resto de la circulación pulmonar. Va a aumentar la presión en el resto de ramas de la arteria pulmonar que no se encuentran ocluidas. Entonces va a haber mucha más sangre fluyendo a través de dichas ramas. Esto puede generar un problema, y es que cuando la oclusión llega a ser mayor al 30% del lecho pulmonar de una arteria pulmonar, puede llegar a generar hipertensión pulmonar. Puede llegar a generar hipertensión pulmonar. Y, digamos, la circulación pulmonar va a ingurgitarse, va a elevarse en presión. Y la problemática aquí es que el ventrículo derecho, recordemos, no maneja presiones. En general, el corazón derecho y la circulación pulmonar no manejan presiones elevadas. Vemos que una presión sistólica normalmente se encuentra en los 25 milímetros de mercurio. Pero tenemos que, con esta oclusión aguda de la arteria, de una rama de la arteria pulmonar, que llega a ocluir más del 30% del lecho pulmonar, puede llegar a generar incluso presiones de 50 milímetros de mercurio. Presión que el corazón derecho no está capacitado para poder manejar. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta hipertensión pulmonar? Bueno, vamos a tener que el corazón derecho, el ventrículo derecho, va a tener que eh, dilatarse, va a tener que hacer uso del mecanismo de Frank Starling, que si recordamos la fisiología, corresponde al mecanismo de aumento de la contractilidad en el cual un incremento del volumen, vamos a ver, graficarlo, un incremento aquí tenemos contractilidad y aquí tenemos volumen, que un incremento del volumen eh, va a generar un aumento, bueno, creo que era al revés, aquí es contractilidad y aquí es volumen, lo siento, que un aumento del volumen va a generar un aumento de la contractilidad hasta cierto punto. Vamos a alcanzar una meseta y después vamos a tener que la contractilidad cae. Es decir, que con un aumento ligero del volumen a nivel del ventrículo derecho, volumen que no logra ser eyectado a la circulación pulmonar por el aumento de la presión arterial pulmonar, que esto significa hay un aumento de la poscarga que evita que el volumen sea adecuadamente eyectado hacia la circulación pulmonar. De esta manera va a aumentar el volumen.
retrógradamente. Va a aumentar el volumen y la presión. Y ahí tenemos que con elevaciones leves del volumen va a aumentar la contractilidad. El corazón va a lograr compensar inicialmente eh, este, esta disminución de la contractilidad al aumentar la precarga, lo cual mediante el mecanismo Frank-Starling va a aumentar la misma contractilidad hasta cierto punto. Pero si es que el volumen comienza a elevarse demasiado, el corazón comienza a trabajar más, eh, la contractilidad va a caer en una meseta y después va a disminuir porque ya los sarcómeros de los cardiomiocitos van a alejarse demasiado y entonces no va a poder darse una contracción efectiva de los mismos. No van a sobrelaparse, sino que van a estar distantes y no van a poder llegar a la cabeza de miocina, no va a poder conseguir unirse a las fibras de actina. Entonces tenemos eso en primer lugar. Tenemos que un incremento de la presión pulmonar va a generar un mayor trabajo en el ventrículo derecho, el ventrículo derecho se va a dilatar, se va a, y con ello va a disminuir la contractilidad. Y de esta manera, si disminuye la contractilidad, el corazón derecho va progresivamente a dilatarse y dilatarse y dilatarse. Y el volumen no va a llegar a la circulación pulmonar, no va a llegar. ¿Esto qué significa? Que el gasto cardíaco, el gasto cardíaco del ventrículo derecho va a disminuir. Y si el gasto cardíaco del ventrículo derecho disminuye, hay menos sangre llegando al ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Pues como hipotensión, como inestabilidad hemodinámica. Pero aquí entra un segundo mecanismo que va a tratar de compensar esta disminución de la función cardíaca derecha. Y es que al disminuir la presión, al disminuir el volumen efectivo en la circulación sistémica, va a activarse el sistema nervioso simpático. Va a liberarse norepinefrina, va a liberarse epinefrina, y esto va a actuar directamente en el inotropismo, la fuerza de contracción del corazón derecho en especial, con lo cual va a disminuir, perdón, va a aumentar la contractilidad y va a aumentar el gasto cardíaco de nueva cuenta. Pero recordemos, el ventrículo derecho no está capacitado para manejar grandes cargas, grandes presiones, grandes esfuerzos. Por lo tanto, si bien en un inicio el gasto cardíaco aumenta para compensar esta disminución del gasto cardíaco, eh, lo siguiente que va a suceder es que el corazón derecho se va a cansar y otra vez gasto cardíaco disminuido. Ya. Entonces, esto es uno de los mecanismos que conducen a la inestabilidad hemodinámica, la falta de o la disminución en el trabajo del ventrículo derecho por sobrecarga, dilatación del ventrículo derecho, menor gasto cardíaco y esto conduce a menor sangre llegando al ventrículo izquierdo. Ahora, no solo es el aumento del trabajo del ventrículo derecho lo que va a dar lugar a la inestabilidad hemodinámica, sino que en segundo lugar, tenemos que dicho aumento del trabajo del ventrículo derecho va a requerir un mayor aporte de oxígeno. Tenemos una mayor demanda de oxígeno. Pero recordemos lo que está sucediendo en la circulación pulmonar, y es que tenemos aquí un trombo, por ejemplo. Tenemos aquí un émbolo que está ocluyendo parte de la circulación pulmonar. ¿Qué implicación va a tener esto en cuanto a la oxigenación de la sangre? Recordemos, ventrículo derecho necesita más oxígeno, pero por la misma enfermedad, por el mismo tromboembolismo, dicha demanda de oxígeno, de aumento de demanda de oxígeno, no va a poder llegar a ser compensado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que esta oclusión va a disminuir la perfusión en eh, en ciertas partes de la circulación pulmonar
y vamos a tener que, al disminuir la perfusión, puede que la oxigenación o la ventilación en los alvéolos esté adecuada. Puede que la ventilación sea adecuada en todo el pulmón. Pero si es que no tengo sangre que pueda llegar a participar en el intercambio gaseoso, si va a ser muy poca, tenemos que, eh, digamos, la parte que se encuentra bien oxigenada va a ser no muy significativa. Entonces vamos a llegar que vamos a tener que solo una pequeña parte de la sangre que está siendo bien oxigenada eh, va a llegar finalmente al ventrículo izquierdo, por un lado. Pero por otro lado tenemos que, debido a esta oclusión, va a redistribuirse la sangre, va a redistribuirse y va a aumentar la perfusión en las zonas va a aumentar la perfusión en las zonas no ocluidas de la circulación pulmonar. Entonces tenemos que va a pasar un montón de glóbulos rojos, un montón de glóbulos rojos a través de las zonas que participan en esta redistribución de sangre, pero la problemática es que no van a haber suficientes alvéolos que permitan que se dé una adecuada oxigenación de esta mayor cantidad de glóbulos rojos que está alcanzando dicha parte de la circulación. Es decir, que por un lado vamos a tener una ventilación, un índice BQ, un índice de ventilación-perfusión eh, disminuido. Ya esto significa que tenemos un shunt, tenemos un cortocircuito mientras en las partes que están siendo más perfundidas. Pero en las zonas que no están siendo perfundidas, que están distales a la oclusión, tenemos que hay una ventilación adecuada, pero una perfusión baja. Y esto, ¿cómo se denomina? Es espacio muerto. Vamos a tener un aumento del espacio muerto por un lado y aumento del shunt por otro lado. Todo esto significa que vamos a tener un mismatch en cuanto a la función pulmonar, en cuanto a la oxigenación de la sangre. Y todo esto resultará en una disminución del aporte de oxígeno en general. Y si tenemos disminución del aporte de oxígeno y una mayor demanda por el ventrículo derecho, ya tenemos otra de las causas que van a conducir a una inestabilidad hemodinámica por disfunción del ventrículo derecho. Ahora, como tercer factor que contribuye a la inestabilidad hemodinámica, tenemos ya que nuestro ventrículo derecho está completamente dilatado. Está dilatado, dilatado, dilatado al máximo. Esta dilatación del ventrículo derecho, debido a su menor trabajo, por su sobrecarga, por la hipertensión pulmonar y por el menor aporte de oxígeno consecuente al tromboembolismo, vamos a tener que dicha dilatación va a desplazar el septo interventricular hacia la izquierda. La dilatación va a desplazar este septo hacia la izquierda. Y entonces el ventrículo izquierdo va a tener menor eh, cabida para la sangre que llega desde los pulmones. Entonces va a disminuir la precarga. Digámoslo así, va a haber una alteración o claro, una alteración en la función diastólica del ventrículo izquierdo debido a un menor espacio, un menor volumen disponible para el llenado ventricular por el desplazamiento del septo interventricular principalmente, y por la menor cantidad de sangre que está, digamos, saliendo desde el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar y hacia la aurícula izquierda. Recordemos que debido a la obstrucción y debido a la eh, al menor gasto cardíaco del ventrículo derecho, hay menos volumen que llega al ventrículo izquierdo y en adición a eso tenemos esta alteración estructural. Tenemos menor capacidad de llenado, disfunción diastólica, todo lo cual me va a dar lugar a alteración, a inestabilidad hemodinámica, a hipotensión
y a riesgo de muerte. Adicionalmente, a la alteración en la oxigenación de la sangre dentro de los pulmones, tenemos que algo más va a afectar a estos pacientes. Y es que debido al aumento de la presión intraventricular, este aumento de la presión ventricular derecha va a reflejarse en la presión auricular derecha. Entonces va a aumentar la presión auricular derecha por este aumento retrógrado de la presión debido a la dilatación del ventrículo derecho por disminución en su trabajo. ¿Qué va a suceder? Cuando tenemos un aumento de la presión auricular derecha, hasta en un tercio de los pacientes con tromboembolismo pulmonar, tenemos que eh, puede darse el caso de que los pacientes tengan un foramen oval patente, que en un estado normal no generen alteraciones, no generen problemas, no generen síntomas, pero que debido al aumento de la presión del corazón derecho pueda volverse permeable, pueda hacerse patente una vez más, generando un shunt, un cortocircuito eh, de derecha a izquierda, contribuyendo así a que la sangre permanezca desoxigenada, a que se mezcle sangre arterial con sangre venosa. Y esto aún más va a disminuir o va a exacerbar el cuadro o la disminución en la función del ventrículo derecho, porque va a haber menos oxígeno, porque es sangre venosa mezclándose con sangre arterial. Adicional a esto, tenemos que va a haber, adicional a todo lo mencionado, éstasis sanguínea, éstasis sanguínea en el ventrículo derecho, en el corazón derecho. Y como ya dijimos, si hay éstasis, hay mayor riesgo de formación de trombos dentro del ventrículo. Entonces puede llegar a formarse un trombo mural, por ejemplo, un trombo en el ventrículo derecho. Y este a su vez puede romperse, puede viajar retrógradamente, pasar este foramen oval, ingresar al ventrículo izquierdo y posteriormente salir hacia la aorta y circulación sistémica y alojarse en un vaso cerebral, generando así un embolismo paradójico, puesto que no es normal que ocurra esto en la circulación sistémica, un embolismo, puede darse un embolismo paradójico por este foramen oval patente que me genere un accidente cerebrovascular. Esto es lo que se conoce como un embolismo paradójico. Embolismo paradójico. Ya. Eh, ya mencionamos que cuando existe una disminución en en el volumen efectivo intravascular en la circulación sistémica, vamos a tener hipotensión, vamos a tener inestabilidad hemodinámica, ya lo repetí bastantes veces, y que una de las consecuencias va a ser una activación del sistema nervioso simpático, con mayor liberación de epinefrina. La epinefrina, los niveles altos de catecolaminas adrenérgicas, pueden generar un mayor reclutamiento, pueden generar un mayor desplazamiento de leucocitos, en particular de neutrófilos. Y en este corazón derecho que puede que se encuentre incluso en isquemia, puede que se encuentre inflamado, pues puede que se encuentre lesionado, esto va a favorecer aún más, junto con la descarga adrenérgica, el ingreso o la infiltración de leucocitos en la pared ventricular del ventrículo derecho. Y con ello puede darse una miocarditis asociada a embolismo pulmonar. Es una manifestación que ha sido documentada. ¿Y qué consecuencia puede tener esta miocarditis asociada a embolismo pulmonar? Y es que
Si logra solucionarse el cuadro de embolismo pulmonar, logra, eh, no sé, romperse el émbolo a través de fibrinólisis o logra controlarse adecuadamente, puede que, debido a esta miocarditis, 24 a 48 horas después, vuelva a manifestarse un cuadro de inestabilidad hemodinámica, debido, en este caso, a inflamación del ventrículo derecho. Ya, después eh, tenemos los infartos pulmonares. En esta tag de tórax podemos observar en esta región periférica del pulmón un infiltrado consolidado que corresponde a una hemorragia alveolar. ¿Cuál es exactamente la fisiopatología de esta manifestación del tromboembolismo pulmonar? Puede darse el caso de que los pacientes no presenten inestabilidad hemodinámica, pero sí otros síntomas quizá no conduzcan necesariamente al deceso del paciente asociados a un episodio tromboembólico, y especialmente cuando el émbolo es pequeño y llega a alojarse en un vaso periférico de la circulación pulmonar. Ya cuando, digamos, llegue a alojarse en, en zonas periféricas, como esta zona de acá, por ejemplo, cercanas a la pleura. La circulación pulmonar, tenemos que principalmente va a estar, eh, va a tener dos tipos de irrigación. Va a tener la irrigación con bajo oxígeno, de baja oxigenación, procedente del ventrículo derecho a través de las arterias pulmonares. Tenemos que parte de la circulación que llega a los alveolos, sí, a los alveolos es procedente de las arterias pulmonares, con bajo contenido en oxígeno y baja presión, a baja presión arterial. Y por otro lado, eh, se sabe que de la presencia de estas arterias, de esta circulación bronquiolar, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con estas arterias bronquiolares o circulación bronquiolar? Los alveolos están principalmente perfundidos o irrigados por estas arterias, por estas ramas, estos capilares procedente de la arteria pulmonar, mientras que los bronquiolos, ya los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los bronquios también, están irrigados por ramas de la aorta, que consisten en la circulación bronquiolar, las arterias bronquiolares. Puede haber, pueden existir, o de hecho existen, shunts, eh, cortocircuitos entre estas arterias bronquiolares y los capilares y los vasos pulmonares. Pueden haber shunts, pero que normalmente no se encuentran permeables, no se encuentran, digámoslo así, activos o patentes. Pero en el caso de que tengamos una oclusión en uno de estos vasos periféricos, dicha oclusión va a generar inflamación. Y con la inflamación a ver, esto va a generar inflamación, y la inflamación, recordemos que libera a la circulación mediadores inflamatorios y mediadores vasodilatadores. Vasodilatadores como por ejemplo el óxido nítrico. El óxido nítrico va a generar que distal a esta zona de inflamación, el óxido nítrico y las prostaglandinas van a generar que estas shunts, estos cortocircuitos entre los vasos pulmonares y los vasos bronquiolares, se vuelvan permeables, se abran, por así decirlo, debido a que generan vasodilatación. Entonces se abren y la sangre procedente de la aorta, de estas ramas de la aorta, de estos vasos bronquiolares, comiencen a ingresar
a los vasos pulmonares, que recordemos, los vasos pulmonares manejan presiones bajas, mientras que los vasos que son ramas de la aorta manejan presiones altas, manejan presiones sistémicas. Entonces la presión a nivel de la circulación pulmonar va a incrementar, a nivel de esta microcirculación, va a incrementar considerablemente. Y este lecho vascular que no está adaptado a presiones muy elevadas, que está adaptado a presiones pulmonares, a presiones bajas, súbitamente va a tener que soportar estos cambios abruptos de presión, lo cual puede, o más bien el caso suele ser que no logran tolerar este incremento de la presión y se lesionan. Comienzan a lesionarse los vasos y esto condiciona eh, la extravasación. Extravasación. Entonces comienzan a salir los glóbulos rojos desde los vasos pulmonares pequeños que participan en este cortocircuito hacia los espacios alveolares, hacia el espacio intersticial, y esto da lugar a hemorragia alveolar y también a efusión pleural. También va a haber efusión pleural. Los vasos, los glóbulos rojos y el plasma va a extravasarse no solo hacia los alveolos, sino también hacia el intersticio y hacia la pleura, por lo cual los pacientes con tromboembolismo pulmonar pueden llegar a tener hemoptisis, pueden llegar a tener, bueno, uno de los mecanismos que puede conducir a la disnea también es el edema o la efusión pleural, y esto es lo que conocemos en general como infarto pulmonar, asociado a tromboembolismo pulmonar. Ya, aquí la guía nos presenta un esquema interesante y útil para comprender todo lo que mencioné anteriormente en cuanto a la fisiopatología. Tenemos un incremento de la poscarga en el ventrículo derecho. El incremento de la poscarga en un ventrículo, claro, en un ventrículo que no está adaptado a grandes presiones, a gran trabajo, va a generar disfunción en su contractilidad y esto va a condicionar dilatación del ventrículo derecho. Ya, si hay dilatación del ventrículo derecho, puede llegar a dilatarse el anillo valvular de la tricuspide y esto generar insuficiencia tricuspidia, lo cual no lo mencioné antes, pero es posible que suceda que aquí el ventrículo derecho, al dilatarse, dilate de igual manera el anillo valvular y con ello haya insuficiencia tricuspidia y la sangre sea eyectada de regreso a la aurícula derecha. Ya, de igual manera va a haber una mayor tensión en las paredes del ventrículo derecho debido a esta sobrecarga de volumen que no logra ser eyectado a la circulación pulmonar. Esto, debido a la inestabilidad hemodinámica, va a generar activación neurohumoral, sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático va a tratar de aumentar la contractilidad, pero ya vimos que no llega a ser suficiente. Lo que sí sucede es que el miocardio llega a inflamarse por esta sobrecarga adrenérgica y por el daño mismo en los cardiomiocitos secundario a la baja perfusión y a la mayor demanda de oxígeno. Puede llegar a generarse este shunting, este cortocircuito intrapulmonar que condiciona la hemorragia alveolar que recién mencioné. Y todo esto, el mismatch de ventilación-perfusión, la menor contractilidad del ventrículo derecho, la disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, va a llegar a generar isquemia. Isquemia en general, no solo en el ventrículo derecho. Con ello incrementa aún más la disfunción contráctil, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la precarga en el ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo, disminuye la presión sistémica, hay una menor perfusión coronaria por este mismo hecho y hay menor aporte de oxígeno. Y todo esto da lugar a inestabilidad hemodinámica, a shock obstructivo, puesto que la causa principal es obstrucción por un émbolo que adicionalmente, por la dilatación del ventrículo derecho, llega a desplazar el septo interventricular
y de esa manera obstruye, por así decirlo, el paso de sangre al ventrículo izquierdo, como ya dijimos, y todo esto lleva a muerte. Y ahora sí, en cuanto a las manifestaciones clínicas. Eh, si el paciente llega a presentar inestabilidad hemodinámica por un shock obstructivo, lo que principalmente vamos a ver es una hipotensión. Ya vamos a tener una hipotensión eh, a nivel de la circulación sistémica, menor a 90-60. Vamos a tener de igual manera un estado mental alterado por menor perfusión cerebral, un llenado capilar prolongado mayor a 3 segundos, unas mucosas secas, menor perfusión a las mucosas, palidez por lo mismo, puede haber muerte súbita, puede llegar a haber signos de insuficiencia cardíaca derecha como ingurgitación yugular, que podemos observarlo aquí, como la yugular externa está muy ingurgitada, muy dilatada, hepatomegalia, ascitis, líquido en el abdomen y edema de miembros inferiores, cual podemos observar en estas tres imágenes. Ya, consecuente a el infarto pulmonar, tenemos que los pacientes pueden llegar a experimentar hemoptisis y dolor pleurítico por este derrame pleural que puede irritar las fibras nerviosas a nivel de la pleura. Y la disnea, que va a ser consecuencia de absolutamente todo lo que hemos mencionado en la fisiopatología de esta enfermedad. Ya. De igual manera, para el posterior diagnóstico también va a ser importante que nosotros tengamos una gran sospecha de tromboembolismo pulmonar. Y uno de los hallazgos que más nos va a hacer sospechar de este cuadro es que el paciente presente signos concordantes o síntomas y signos concordantes con una trombosis venosa profunda, como lo podemos ver en esta imagen. Una pierna dolorosa, la palpación, que sea hiperémica o cianótica, que esté ensanchada con relación a la otra pierna y que se encuentre caliente. Estos son signos y síntomas que nos van a decir que hay un tromboembolismo o una trombosis venosa profunda. Y lo vamos a confirmar ¿cómo? Con un Doppler, con un ecodoppler. En cuanto a los hallazgos de los exámenes complementarios, de los exámenes de laboratorio, tenemos que uno de los que más se recomienda utilizar y que más se utiliza en la clínica es el electrocardiograma. Eh, bueno, hay signos o hallazgos específicos del electro, como el S1Q3T3, que es muy específico de tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, eh, sabemos que el hallazgo más frecuente, de hasta el mayor al 40% realmente, es en pacientes con tromboembolismo pulmonar es taquicardia sinusal, que claramente no es específico y eh, no nos orienta muy bien hacia el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Pero tenemos que adicionalmente, los pacientes con TEP pueden llegar a tener estos hallazgos, el S1Q3T3, que en este electrocardiograma podemos observar una S prominente, es una S prominente en S1, en D1, y un Q y una onda Q en 3 y una T invertida en D3 de igual manera. Es decir, vamos a tener un S1, un S prominente en D1, la presencia de la onda Q en la derivación 3 y la presencia de una onda T invertida de igual manera en la derivación 3. Podemos encontrar hallazgos de bloqueo de rama derecha, porque algo que olvidé mencionar en la fisiopatología es que la dilatación del ventrículo derecho puede llegar a alterar eh, precisamente a la rama derecha y alterar de esta manera la conducción. Con esto, además de todos los factores ya mencionados, se incrementa aún más eh, el riesgo de inestabilidad hemodinámica, puesto que el ventrículo derecho se va a contraer después del ventrículo izquierdo. Otro de los hallazgos que tenemos en el tromboembolismo pulmonar es la inversión de las ondas T en derivaciones precordiales, B1 a B4, y esto lo podemos evidenciar aquí. Aquí tenemos una onda T invertida
Aquí no es muy evidente en B2 realmente, en B3 onda T invertida y en derivación B4 onda T invertida levemente. Y un eje desviado a la derecha, asociado evidentemente al bloqueo de la rama derecha. Aquí podemos observar precisamente el bloqueo de rama derecha. En B1 tenemos esta R minúscula, S y R mayúscula, característico del bloqueo de rama derecha. Y también una S amplia, en S amplia en B5 y B6. Todos estos, ya sabemos, característicos del bloqueo de rama derecha y un eje derecho, que lo vamos a observar aquí, una D1 negativo y ABF, bueno, en este caso de igual manera negativo. Por lo tanto, el eje va a estar desviado en esta dirección. Pero lo más frecuente es que encontremos un eje desviado hacia la derecha. Ya, en cuanto a la gasometría arterial en estos pacientes, eh, que va a ser otro de los exámenes que vamos a requerir en los mismos, vamos a tener los hallazgos de una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque los pacientes van a estar disneicos, van a estar taquipneicos, van a respirar bastante rápido, pero esto, sin embargo, por el mismatch ventilación-perfusión no va a poder normalizar la presión arterial de oxígeno, no va a poder normalizar la oxigenación de la sangre. Pero lo que sí es que va a llegar eh, a expirarse más dióxido de carbono, puesto que el dióxido de carbono es un gas que se encuentra, eh, que presenta una mayor difusión que el oxígeno y que además eh, se encuentra diluido en la sangre, por lo tanto es más fácil que participe del intercambio gaseoso. Es así que su concentración va a estar disminuida, lo cual va a generar un pH mayor a 7,45, una alcalosis, que con dióxido de carbono disminuido es alcalosis respiratoria. Una presión arterial de oxígeno menor a 75, es decir, una hipoxemia. El valor de bicarbonato va a estar normal, así de 18 a 22, 23, 24, puesto que no va a ser compensado de manera aguda por el riñón. Requiere de horas a días para que esto ocurra, pero el tromboembolismo pulmonar es muy agudo. La fracción de inspiración de oxígeno, 21%, puesto que los pacientes no van a tener ningún problema en la ventilación, pero el gradiente va a estar incrementado, va a ser mayor a 15, lo cual nos va a indicar un problema en la difusión de los gases. Un problema a nivel de la membrana alveolo-capilar, eh, pero en este caso sabemos que lo que realmente sucede es que no hay una oxigenación adecuada por la oclusión y por el aumento de la perfusión en alveolos que no llegan a ventilar por completo, ya no llegan a cumplir con una ventilación adecuada para el grado de perfusión, es lo que quise decir. Y adicionalmente, fuera de la gasometría arterial, podemos encontrar una saturación menor al 90%. Y adicional a la gasometría, también uno de los exámenes que suele utilizarse para en el abordaje de los pacientes con tromboembolismo pulmonar corresponde a la radiografía de tórax. ¿Y qué es lo que esperamos observar en pacientes con tromboembolismo pulmonar? Aunque aquí hay una cosa, un aspecto a aclarar, y es que realmente no todos los pacientes van a presentar los signos que les voy a mencionar a continuación. Estos son signos que sí son específicos, pero son poco sensibles, puesto que no suelen presentarse en todos los pacientes, al igual que los hallazgos en el electrocardiograma. Pero en todo caso tenemos el signo de Westermarck, que corresponde a esta, digámoslo así, lucidez en el pulmón, sí, en el parénquima pulmonar, aquí lo logramos observar, en el cual vamos a tener una disminución de la vasculatura, es decir, la vasculatura que aquí la podemos observar normalmente, va a estar ausente, va
a observarse como si solo hubiera aire en dicha zona. Y es porque debido a la oclusión hay menos sangre que alcanza estas zonas. Por lo tanto, no va a haber sangre dentro de los vasos sanguíneos en dicho nivel. La joroba de Hampton va a ser este hallazgo en las zonas periféricas del pulmón de radiopacidad, que van a corresponderse con el infarto pulmonar. Es decir, va a ser básicamente evidencia de la hemorragia alveolar y de la extravasación sanguínea en las zonas periféricas. Y el signo de Fleischner, que lo podemos observar acá, corresponde a la dilatación de las arterias pulmonares o de la arteria pulmonar proximal a la zona de oclusión. Va a estar ingurgitada, va a estar dilatada la arteria pulmonar debido a la mayor cantidad de sangre que se acumula en dicho nivel y que no llega a pasar la zona de obstrucción. Y esto es lo que corresponde a fisiopatología y manifestaciones clínicas y algunos hallazgos del tromboembolismo pulmonar.